días a todos. Vamos a comenzar la tercera ponencia de la mañana. Tenemos con nosotros a Paula Guisado, que es licenciada en Periodismo, en Comunicación Audiovisual y en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Europea de Madrid. Asimismo, posee un máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha trabajado en Neutral y en el periódico El Mundo analizando datos para contar historias. Ha coordinado la Red Europea de Investigaciones Colaborativas y, concretamente, ha formado parte del grupo que destapó el escándalo de Football Leaks, entre otras investigaciones a nivel internacional. Paula tiene un currículum muy extenso y, básicamente, se ha especializado en datos para la innovación y la transparencia. En la actualidad es la responsable de la unidad de datos de Radio Televisión Española. Sin más, os dejo con Paula, que nos va a hablar acerca de periodismo de datos y visualización para explicar la actualidad. Bienvenida, Paula. Vale, ¿se me oye? Sí. Bueno, gracias por invitarme. Mi primera diapositiva dice que el periodismo de datos no es nuevo, lo que os voy a contar igual ya tampoco, porque va a ser la tercera charla sobre el tema, así que espero que por lo menos haya algunas cosas que os resulten interesantes. El periodismo de datos no es nuevo, pero sí tratamos de utilizar las últimas tecnologías disponibles y ampliar nuestro catálogo de herramientas todo lo posible. Yo creo que eso es lo que diferencia de alguna forma el periodismo de datos del periodismo más tradicional, ¿no? No es como una cosa nueva, no es, o sea, es periodismo, pero sí que quizá nos caracteriza eso, ¿no? Que intentamos, bueno, pues todo lo que está a nuestro alcance, ponerlo a disposición del periodismo para, como el título de mi charla, explicar y contar de la mejor manera posible la actualidad, la realidad de lo que está pasando. Algunas razones para hacer periodismo de datos, creo que igual ya lo os ha quedado claro con las charlas de Raúl y de Sergio, pero bueno, por resumir, yo creo que es útil porque sirve para dar contexto, también sirve para explorar, sirve para da la capacidad de tener un pensamiento crítico, nos ayuda a conseguir historias periodísticas únicas, no solo periodísticas, y le da un valor añadido a la información. Pero quizá la razón más importante es que hay datos en todos sitios, lo sabéis, ¿no? Estamos en la universidad, vosotros tratáis con datos, sabéis que generamos datos cada día, muchos más ya de los que podemos gestionar, y eso a mí me parece la razón fundamental para aprender a tratar datos, para hacerlo y para buscar siempre la mejor forma de comunicarlos, que yo creo, y creo que estaremos de acuerdo casi todos, que eso a menudo incluye una visualización. En el momento en que tienes una gran cantidad de datos, visualizarlos te ayuda a comunicarlos. Nosotros, para ese trabajo de periodismo de datos y en concreto yo vengo desde Datos RTV, que es la unidad de datos de la tele pública de RTV, hacemos este trabajo de filtrar, de buscar fuentes, de seleccionar con qué nos quedamos, qué datos utilizamos y cuáles no, luego los analizamos y los contamos. Esta es nuestra web, si os parece, a ver si no rompo nada. Nosotros aquí hablamos un poco de todo. O sea, aquí empezamos por fútbol porque mañana es la final de Champions, si no alguien no estaba enterado. De prostitución, de aborto, gasolinera, o sea, esto lo decía Raúl al principio, ¿no? No estamos constreñidos por una temática, sino que trabajamos en función de intereses, de actualidad, de lo que va surgiendo, ¿no? Y los temas que tratamos son muy amplios. A ver, que vuelvo a la presentación. Entonces, voy a hablaros un poco así de lo que hacemos en Datos RTV. Lo voy a agrupar en 5 bloques, aunque en realidad luego el trabajo a diario no es como que nosotros organicemos, hoy vamos a hacer esto y mañana, o sea, vamos haciendo periodismo de datos, vamos contando cosas y yo creo que luego sí que tiene un sentido, pero por supuesto la realidad no es tan ordenada. Creo que igual en estos bloques que os voy a contar veréis reflejado os parecerá que entran algunas de las cosas que han contado Raúl y Sergio. Uno de los
claves o sea, uno de los ejes centrales de una unidad de datos es, pues, obviamente, seguir fenómenos que tienen los datos en el centro. Y aunque ya creo que todos queremos olvidarnos de la pandemia, pues es que me parecía razonable empezar por aquí. Esta es la curva de la incidencia, que creo que también ya nos la conocemos todos, y esto ha sido el trabajo fundamental de todas las unidades de datos en España y en el mundo durante los últimos 2 años, ¿no? Aquí las unidades de datos han entrado a tener un sentido especial, también lo decía Sergio, que en el mal sentido, pero la pandemia ha sido muy útil para las unidades de datos. De hecho, Datos RTV nace de una manera un poco oficiosa al principio y oficialmente ya en 2021 por la pandemia, por la necesidad de seguir un acontecimiento en el que el análisis de los datos y el seguimiento de los datos es fundamental. Esta es la curva y bueno, la visualización obviamente, que va desde esta curva tan sencilla, ¿no?, que nos ha ido permitiendo saber dónde estábamos en cada punto. Pues ahora estamos en nivel de riesgo alto, en nivel de riesgo medio. ¿Qué significa el riesgo alto? ¿Qué significa el riesgo medio? Que también ha ido variando. Hemos hecho, o sea, nosotros en RTVE, quizá una cosa que nos caracteriza, aunque creo que esto es compartido por muchos periodistas de datos, la idea de servicio público. Yo he trabajado toda mi carrera profesional en este ámbito, el periodismo de datos, y creo que el servicio público está como muy presente. Quizá porque tenemos esa cosa de tener que traducir una información compleja o tener que rescatar una información escondida y luego contarla. O sea, creo que esa idea de ser útiles está muy interiorizada, ¿no? Pues en RTV aún más, porque somos un lugar público y cómo no, ¿no? Entonces, nosotros durante la pandemia, además de, digamos, las piezas habituales que se hacen, ¿no?, de cómo va la incidencia, cómo van los hospitales, hemos hecho muchas piezas de seguimiento, de intentar tener toda la información disponible para todo el mundo y, bueno, pues teníamos el resumen de situación en el mundo, también cómo va la vacunación y cosas como este mapa, que ahora lo veis verde y ya no tiene ningún sentido, pero durante 1 año y medio ha sido una información fundamental, la guía de restricciones, ¿no? Una cosa que hacíamos nosotros, y creo que hacían pocos medios más por una cuestión fundamentalmente de recursos, era seguir cómo estaban las restricciones en cada sitio. O sea, ir a cada boletín de cada comunidad a revisar si se podían celebrar bodas, bautizos y comuniones, y no sé, si podías ir a un bar, cuántos podíais estar en la mesa, si la mascarilla era obligatoria en todo momento, hasta hace nada así. Y entonces este mapa, aquí ahora ya no hay restricciones y pone restricciones por comunidad. En el peor momento de la pandemia el mapa era por municipios y era un arco iris porque además, como sabéis, hemos tenido una pandemia muy variada, ¿no?, en términos de legislación y de normativas. Y ahí nuestro trabajo fundamental era ir a recopilar esos datos que estaban esparcidos por toda la administración pública española e intentar ordenarlos, estandarizarlos para poder ponerlos juntos y que tuvieras una idea de lo que estaba pasando en el país y luego poder ir al detalle en cada lugar. Esto ha sido un trabajo muy pesado durante mucho tiempo y bueno, pues es parte también del periodismo de datos. Quizá no es una visualización impresionante, no es también lo decía esto Sergio, creo que no es una gran base de datos, no requiere filtrar cruzar unas bases de datos con otras, es simplemente coger la información importante, seleccionar cuál es esa información importante y contarla. Y en gran medida también ha significado este seguimiento del coronavirus bueno, una labor de entendimiento por nuestra parte y luego de explicación a la gente. Este es el PDF, uno de los, no sé qué número es, el 587. Todos ellos los hemos ido siguiendo en todas las redacciones. Imagino que no solo los periodistas, supongo que también muchos de vosotros habéis estado pendientes. Y pongo este porque no se parece a los anteriores, pero es que realmente ha ido habiendo tantos cambios en estos PDFs que un trabajo, bueno, mucho tiempo de nuestras jornadas laborales se han ido en entender
Vale, ¿qué estamos contando ahora? Un momento, tenemos los casos totales, pero hemos empezado a dar los casos diagnosticados de más de 60. Esto se puede comparar con la incidencia anterior. ¿Cómo seguimos ahora la curva del coronavirus? ¿Qué cosas hay que contar? ¿Qué es lo importante? Y creo que eso también es importante en nuestro trabajo, entender los datos, a veces pedir explicaciones y muchas veces no recibirlas, quejarnos de que hay algo que no está funcionando y luego contar lo que podemos y explicar lo que no podemos contar, ¿no? Entonces, ahora ya no podemos, vamos a seguir dando el número de notificados totales, pero hay que explicar que ese dato ya no incluye a mucha gente que antes sí que se estaba contando. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque a lo mejor pensamos que sabemos cómo va la evolución porque la llevamos siguiendo 2 años y no, resulta que ahora ha cambiado. Todo ese trabajo de evolución constante no es quizá, o no era antes de la pandemia, lo más habitual en una redacción, en una unidad de periodismo de datos, pero sin duda con la pandemia y con información de este tipo, ¿no? Fenómenos de este tipo, sí que es fundamental. Y voy a tocar madera, pero ahora con la viruela del mono pues ya empezamos también a mirar mapas y a contar, porque al final pues, tenemos ya como el síndrome pandémico. Por supuesto, o sea, nada parecido a esto, pero sí que es verdad que volvemos, pues, bueno, siempre hay fenómenos que nos van a obligar a hacer este conteo, este seguimiento, a tener en cuenta qué datos estamos teniendo, cómo de grave es esto, ¿no? Entender los datos antes de contarlos. Una segunda parte de nuestro trabajo, por decirlo de alguna forma, es aportar datos al debate público, sea el que sea. Y por eso esta primera imagen es una noticia que publicamos hace... A ver, pensaba que he puesto el link. Bueno, es una noticia que publicamos hace un par de días sobre las armas del Real Madrid y cómo el Real Madrid había conseguido llegar a la final de Champions. Me gusta este ejemplo porque al final es una visualización donde se ve que el Madrid ha conseguido recuperar tantos balones en zona alta, luego han terminado en disparo 22 y en gol 5. En cambio, el Liverpool ha conseguido recuperar muchos más, han terminado en tiro también más y, sin embargo, en gol muchos menos. Esto es, digamos, la traslación a datos de lo que puede ser una conversación de bar, ¿no? O de cualquier charla general sobre pues el Madrid es que tiene muchas más oportunidades, ¿no? Es que lo ha hecho mejor, no es que roba más balones. Bueno, pues resulta que esto, un disparo es un dato. Y si los pones todos juntos, pues puedes tener información y ver patrones, ¿no? que te cuenten, que te den el contexto de la historia, incluso a veces que te refuten lo que tú tienes en la cabeza a priori. También lo hicimos hace poco con Eurovisión y, bueno, pues se puede ver como lo que ya lo sabemos, ¿no? Si alguien ha visto Eurovisión varias veces en su vida, pues sabe que hay unos que se votan a otros, que Portugal siempre nos vota a nosotros y que nosotros nunca les votamos. Bueno, pues además aquí lo confirmas. Y estos 3 mapitas de aquí me parece que son muy, muy visuales porque nosotros hacíamos un análisis de cómo ha cambiado el sistema de voto. Al principio el sistema de voto era por un jurado y entonces ganaban países que tenían quizá más industria musical. Luego un momento, en unos años hubo un sistema de televoto y la afinidad entre vecinos fue como muy, muy exagerada, ¿no? Se ve ahí como todos esos bloques y luego se llegó a un sistema un poco más mixto y ahí, bueno, pues está un poco más dividido. Entonces, pues es un poco lo mismo. Tú tienes un debate público, se está hablando de quién vota quién, da igual lo que sea, o sea, es que tenemos muchos debates y casi siempre se puede hacer una contribución de datos que permita, pues en lugar de hablar sobre opiniones, ¿no? tener alguna evidencia. Este es otro ejemplo que es con la crisis de suministros que tuvimos a finales del año pasado. Bueno, pues obviamente está todo, no llegan las cosas, pides algo por, no sé, en Amazon y no te llega, o quieres comprarte una videoconsola y no. Bueno, pues un dato me parece que es clave, es que enviar un contenedor entonces era un 576% más caro que 2 años antes, ¿no? Y la media, pues, mucho más. En tercer lugar, encontrar historias en los datos también estén o no de actualidad. Nosotros
por recopilar, ¿no? Tenemos las cosas, los fenómenos que están ocurriendo y que tienen el dato en el centro, que es necesario seguir los datos para poder contar la historia. Tenemos también debates públicos a los que podemos aportar datos y luego hay datos que están por ahí y creo que es algo que, por ejemplo, Sergio sabe bien, ¿no? Que os ha contado de datos que están por ahí o escondidos y de los que luego sale una historia o a lo mejor historias que se han contado sin datos y entonces puedes aportar un nuevo enfoque mirando los datos. Por ejemplo, tengo uno de actualidad porque esta noticia no sé si se ve. Empezamos a ver que estaba el Euribor subiendo y parecía como que la cosa de las hipotecas baratas que hemos vivido en los últimos años pues se iba a parar. Y entonces teníamos este tema preparado sin una percha, que la percha es el término que utilizamos en periodismo como para buscar el momento justo, igual esto ya todos lo conocemos, pero es el momento en el que hay que sacar un tema para que tenga recorrido, ¿no? Y esto se publicó el 24 de febrero, que igual os suena como el día que empezó la guerra de Ucrania. Entonces nadie estaba hablando ni de hipotecas, ni de vivienda, pero a veces pues estas cosas pasan. Tú estás preparando un tema porque te parece importante, crees que hay algo ahí que contar y lo tienes y luego pues resulta que no es el momento de sacarlo, pero bueno, pues también eso ocurre en una sección de datos y en la vida en general. Otro tema que sacamos recientemente es una radiografía de la prostitución. Y en este caso venía de un paper de una universidad de la Comunidad Valenciana, que había hecho un análisis de dónde están los anuncios dónde hay anuncios online, ¿no? de prostitución online. Y bueno, al final la historia en general se queda como una radiografía, hay muchos datos, mucha información, no sé si lo tengo aquí, sí. Lo mismo, no tiene un momento concreto, o sea, bueno, es un tema interesante y hay muchas cosas aquí, pero sí que es verdad que salen titulares de repente como que hay un corredor mediterráneo, lo veis ahí, ¿no? Donde la prostitución está especialmente, se ve. Y luego, analizando los códigos postales, pues esta zona alrededor de la estación de Sants, en Valencia, es la que más... esto no son anuncios, son comentarios de gente que ha ido a sitios donde más hay. Y casi no hay por esta zona ningún código postal donde no haya alguno, ¿no? O sea, esto da muestra de lo extendido que está. Bueno, esto es un ejemplo de las elecciones, este sí tiene más que ver con actualidad, pero una vez más estamos viendo, ha ganado Soria ya, que ha tenido mucho éxito, vamos a viajar, vamos a ver con qué se relaciona, gana más en sitios rurales o en sitios... ¿qué explica, ¿no? el ascenso de este partido? Entonces tienes una información y le buscas un enfoque que no puedes sacar si no miras los datos. España tiene 10.000 oficinas bancarias menos que en 2015 y la España vaciada, este es otro tema que hicimos también sin percha porque nos parecía interesante ver cómo si vives en según qué pueblos de la España vaciada, pues ir a sacar dinero a un cajero es una cosa complicada. Una parte también que yo creo que es importante, aunque esta nos cuesta más, es la de crear herramientas para ofrecer información cuantitativa que importa. En este caso, este ejemplo son las notas de corte, que estamos justo en construcción del nuevo site, así que igual ahora se ve algo un poco raro. Creo que parte fundamental, y lo decía antes, de nuestro trabajo es... hay unos datos aquí, pero no están utilizables, vamos a darles la vuelta, vamos a intentar que sean lo más útiles posibles para que la gente los consulte. El de las notas de corte creo que es un ejemplo bastante paradigmático, siempre tiene mucho éxito cuando se saca porque es información de servicio, ¿no? La gente, los padres sobre todo de los alumnos que se presentan, estos días están mirando a ver qué nota va a tener mi niño, le va a dar para la carrera que quiere o me tengo que mirar en otro sitio, ¿no? Y esta información, os voy a enseñar de dónde viene originalmente, luego nosotros hacemos un trabajo de ir a universidad por universidad solicitando más información, confirmando que esté todo bien, qué carreras ya no están, qué carreras hay nuevas, pero el origen de ese resumen de notas de corte es esta web del Ministerio, que siempre la actualizan todos los años, puedes poner los grados, las universidades, y entonces
tienes esto. Que está bien, o sea, aquí hay información, pero creo que el salto cualitativo y de usabilidad, de que puedas elegir qué quieres estudiar, pues periodismo, y que veas en qué universidades está, que puedas elegir distintas cosas, puedas modificar tu búsqueda. Creo que esto para mí es servicio público, ¿no? Esto nos cuesta más hacerlo por una cuestión evidente, que es que necesita más recursos técnicos. Y una unidad de periodismo de datos debe ser multidisciplinar y tener perfiles no solo periodísticos, sino también técnicos. Esto es complicado porque en las redacciones no suele haber muchos de estos perfiles, pero bueno, vamos creciendo en ese sentido. También tenemos por ejemplo, que es creo que lo tienen muchos medios, en El Diario, por ejemplo, cómo está la gasolina. Hace unos meses hace unas semanas, estábamos todos muy, muy pendientes, ¿no?, de hasta dónde podía llegar la gasolina. Y bueno, pues tener una herramienta donde te permite saber si la de al lado es un poco más barata o si tiene sentido que te recorras 10 kilómetros para ir a otra porque la diferencia de precio es sustancial, pues lo mismo, ¿no? Es una herramienta de servicio público. O que es, tenemos un tracker de cómo están los embalses en España. Hasta hace poco, ahora acaban justo de publicar una información, o sea, un site un poco más amable. Hasta hace poco conseguir esta información suponía ir a la web del Ministerio, pinchar muchos filtros, descargarte, bajar un PDF y luego limpiarlo. Entonces, ese trabajo pues lo hacíamos nosotros para que el usuario, la gente, lo pudiera tener. Y es una información... es importante porque es el agua que tenemos y además es una información que luego tiene recorrido. Este es el jefe del tiempo en la 1 que utiliza nuestro gráfico de la web y pone un QR que enlaza a ese tracker para contar cómo está la situación. Y esto para nosotros también es muy importante, ¿no? Cómo está creo que es fundamental a la hora de comunicar que ese trabajo pueda tener un recorrido que salga de la forma original, porque la información es tan consistente, ¿no?, que puede tener distintos medios de visualización. Por último, una cosa que hacemos en las unidades de datos y que lo hemos visto también recientemente es mirar la actualidad de una forma analítica, incluso cuando no parece que haya una gran cantidad de datos, ¿no? La guerra de Ucrania es el ejemplo quizá más claro. Durante este tiempo, en muchas unidades de datos hemos estado siguiendo una información que a priori no es de datos. O sea, este mapa es un mapa que podrían haber hecho pues, hace 60 años impreso en un periódico y no... sin más, ¿no? O sea, es el típico mapa de la guerra, es como la infografía clásica. Pero, aunque son formatos que parecen viejos, sí que hay mucha tecnología detrás. Esta es la central de Zaporilla, pues cuando explotaron una bomba al lado pudimos ir a ver cómo era esa central, ¿no? En 3D pudimos tener fotos que añadían contexto, saber exactamente dónde había caído la bomba y qué riesgo había. Aquello de allí es una imagen satelital de un puente que rompieron los ucranianos para que no, en la frontera con Bielorrusia, para que no pudieran pasar los rusos. Bueno, luego el resultado quizá es esto, y es, pues aquí ha caído una bomba, aquí está habiendo movimiento, por aquí han avanzado las tropas rusas, pero por detrás hay un trabajo que requiere una forma analítica y metódica de trabajar la información. Este caso creo que también, o sea, esto es un poco un resumen de, ya llevamos un tiempo, vamos a mirar más cosas de la guerra, qué posibles crímenes que ha habido en este tiempo y contarlo visualmente creo que aporta mucho más que si simplemente hicieras un listado, ¿no? De uno, en Kharkov ha habido un atentado donde han muerto no sé cuántas personas, podría ser. Dos, en Bucha se han descubierto cuerpos, ¿no? Pues, creo que poder contarlo así, esto requiere una organización por detrás, de tener una tabla al final, que es a lo que se reduce casi todo, y visualizarlo de una forma atractiva. Es una palabra un poco inadecuada en este contexto, pero de una forma que transmita lo mejor posible.
una cosa es el breaking, nosotros vamos actualizando ese mapa, pero luego echamos la vista atrás y buscamos nuevos enfoques. Este es cuando se cumplía un mes de guerra, nos paramos a mirar cómo había cambiado la vida de la gente o sea, digamos en la ciudad, ¿no? Gente que hasta hace nada pues tenía vidas normales, iba por las plazas, cogía el metro, ¿no? Pues bueno, cómo era su vida ahora. Y nuevas historias. Aquí esto es una historia reciente sobre el potencial impacto medioambiental de la guerra. Mirando cosas como en las zonas industriales, pues qué ha ocurrido, en las zonas, el agua, ¿no? Cómo se ha podido ver afectada, los incendios, en fin. Siempre hay, aunque parezca que de primeras no hay datos, la realidad es que luego siempre acaba habiendo datos. Por ejemplo, resulta que se está hablando de si se usan bombas de racimo. Bueno, pues igual no tenemos los datos de cuántas bombas de racimo se han utilizado, si es que se han utilizado, ni de quién las ha utilizado, pero si sabemos cómo funcionan, podemos explicarlo visualmente. Sabemos que en el mundo hay todos estos países en los que todavía los restos de bombas de racimo siguen causando muertos. Buscamos nuevas fuentes que han estado contabilizando la información disponible durante la guerra y podemos seguir contando cosas, o, por ejemplo, esta también es reciente, de cuánto dinero está llegando a Ucrania, qué países lo dan, si es dinero para fines militares, si es ayuda económica de otro tipo, si es humanitaria. Por último, este es otro ejemplo de un tema en el que los datos no están quizá en el centro, como fue la erupción en el volcán en La Palma, pero sí que estuvimos haciendo un seguimiento desde RTV y desde datos RTV muy al detalle, intentando contar todo lo que teníamos disponibles. Este es el último tema que sacamos tras 3 meses de erupción y contábamos un poco cómo la tecnología y todas las herramientas disponibles habían permitido tener mucha más información, en este caso, de la que había habido pues, en cualquier erupción previa, ¿no? Y creo que eso es un poco el resumen de nuestro trabajo. Nuestra caja de herramientas está en constante evolución, vamos ampliando, incluyendo, sacando. Si queréis ahora podemos profundizar un poco más. Antes Raúl hablaba de algunas herramientas que se usan, pero creo que la idea fundamental es esa, ¿no? Nosotros hacemos periodismo e intentamos, para hacerlo, contar con todas las herramientas posibles y contarlo lo mejor posible. Gracias. Muchas gracias, Paula. Pasamos al turno de preguntas. Haremos 3 preguntitas. Si pueden ser, aprovechando el símil futbolístico, cortita y al pie, que tenemos todos ganas de salir a tomar algo. Gracias. Hola, Paula. Muchas gracias por tu exposición. Yo no tengo ninguna reflexión, lo que tengo es una pregunta. Y es, en una redacción como la mía, en la agencia SYNC, nosotros no vamos a tener un equipo de periodismo de datos ni de visualización, porque por ahora esto no va a suceder. Sin embargo, si queremos hacer ese tipo de trabajo, ¿tú ves que es viable subcontratarlo a algún equipo? O sea, ¿existen esos servicios como gente freelance o como empresas periodísticas que hagan ese tipo de servicios como proveedores para medios que en este momento pues no van a tener un equipo en plantilla? Aunque entiendo que lo idóneo sería tener un equipo en plantilla para tener ese diálogo constante, ¿no? Entre redactores y periodistas de datos. Pero bueno, ¿cómo ves tú esto? Sí que hay periodistas que trabajan de modo freelance y que lo hacen, quizá no muchísimos, y no te sabría decir, por ejemplo, una empresa a la que tú puedas subcontratar, pero sí que hay periodistas que tienen estas herramientas, que a lo mejor han trabajado en medios y se les puede pedir una colaboración. Lo que sí que es cierto es que una colaboración para un tema de datos probablemente no es
equiparable a una colaboración para hacer un reportaje, ¿no?, en plan de otro tipo, porque lleva más tiempo, porque requiere más trabajo, más horas al final y otras capacidades. Pero yo sí creo que puedes encontrar, luego hablamos, y sobre todo lo que veo más interesante es, obviamente no todos los medios pueden tener una unidad de datos. Hasta hace 8 años ningún medio la tenía en España. Y es una cosa que ha ido creciendo, ¿no?, como así un poco orgánicamente, y ahora pues es verdad que con la pandemia está en ebullición. Pero el objetivo o lo que yo veo como así a largo plazo, y quizá para la agencia SYNC es una posibilidad, es que los propios periodistas vayan adquiriendo capacidades de trabajar con Excel, visualizar en Datawrapper, hacer en Floris una visualización interactiva de otro tipo, tener como unas pocas herramientas que obviamente no vas a poder hacer un trabajo, o sea, porque lo que requiere es tiempo, ¿no?, aparte de expertise, pero no vas a poder hacer un gran proyecto de datos si no dedicas a un agente a eso, pero sí puedes hacer poco a poco esa aproximación y que los temas que vas haciendo puedan llevar pues, desde visualizaciones básicas hasta luego más complejidad. Y a lo mejor tener a un periodista inicialmente o a unos periodistas que trabajen en colaboración y que puedan ir dando ese expertise a la redacción es una forma de empezar. Voy a aprovechar, si nadie se anima, a hacer yo una pregunta. Bueno, espero. Hola, ¿qué tal? Yo que te he seguido un poco tu carrera en otros medios, quería saber como curiosidad, ya que nadie tiene más preguntas, si puedes seguir siendo igual de crítica con el periodismo de datos en la televisión pública. ¿Con el periodismo de datos? Sí, que en otros medios que has trabajado. ¿O tienes que seleccionar más cómo enfocar las noticias en este caso? Creo que puedo seguir siendo igual de crítica, si no, pues ya veremos. No, es que creo que va un poco en la línea de lo que decía antes, de que yo como periodista de datos y a mi alrededor también lo siento así, la sensación de, o sea, el objetivo de ser útil y de ese, ¿no?, como esa meta final del servicio público la he sentido como muy presente en general. Entonces, ahora mismo para mí eso no ha cambiado mucho, y a la hora de qué temas queremos hacer o qué hay que tratar y qué no, porque obviamente no puedes abordar todos los temas y hay cosas que tienes que dejar para otro momento, no he sentido mucha diferencia trabajando en un medio privado y trabajando en uno público. Sí que, o sea, hay cosas restrictivas, pues puramente de hay elecciones y todos los partidos tienen que tener una atención, ¿no?, proporcional, pues eso pero a nosotros como en la unidad de datos, la verdad no nos ha... Yo no he notado por ahora ningún cambio de los temas que yo habría hecho en otro lugar y los temas que hago ahora. Ahora hay mucho más, pues eso, cosas que llevan tiempo y que a lo mejor en otro sitio no te plantearías hacer, porque no se puede, y aquí dices, bueno, esto es importante, vamos a hacerlo. Eso es lo que he notado hasta ahora. No, o sea, creo que sigo siendo igual de crítica, espero seguir siéndolo. ¿Alguien más? Pues, Paula, a mí me gustaría saber qué perfiles forman parte de la unidad de datos en Radio Televisión Española actualmente y si tenéis pensado incorporar, porque hablamos mucho de periodistas, pero los matemáticos o estadísticos empiezan a ser imprescindibles, entiendo, diseñadores gráficos y demás. Cuéntanos un poco, por favor. Pues la unidad de datos de RTV es quizá particular en varios aspectos. Es muy grande para una unidad de datos española, somos 7 personas, pero somos 6 periodistas. Sí, entonces somos 6 periodistas y una persona que entró hace poco que era de la casa y que es su perfil, él no es periodista, se ha formado recientemente en programación, diseño y en visualización de datos. La unidad surge por la voluntad que hay en la parte digital de RTV de crear una unidad de datos y una unidad de verificación, y con la pandemia, digamos, que es como ahora o nunca, ¿no? Entonces, esa unidad surge de esa forma, como qué perfiles tenemos que necesitamos poner a trabajar, y a partir de ahí ya vamos viendo. Entonces, nosotros ahora lo que hacemos es tirar de recursos técnicos de dentro de la casa. El objetivo es que dentro de no mucho en la parte digital haya unos recursos propios que nosotros podamos utilizar.
Y sin duda, o sea, si yo pudiera incorporar así directamente, igual no me hace falta un matemático, pero alguien que sepa mucho de estadística, sin duda un programador, un diseñador, ¿no? Un clásico, ok, pero sobre todo interactivo. O sea, sí, esos perfiles son los que, o sea, nosotros no los tenemos dentro de la unidad, pero los buscamos en la casa y los reclamamos. Pues nos vamos ya. Muchas gracias. Gracias.